¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es José Gerardo Podestá. El día de hoy vamos a conocer un poco más sobre el desarrollo del método integrativo en los temas de negociación. Y también vamos a conocer parte de lo que es la ética en los negocios internacionales, que claro viene a acompañar al tema de desarrollo de métodos de negociación. ¿Ok? Muy bien, comenzamos entonces. Como les decía, mi nombre es José Gerardo Podestá Mucha. ¿Ok? Soy licenciado en Administración de Empresas y Negocios Internacionales. Cuento con experiencia en el rubro desde hace unos 10 años. Trabajo actualmente como asesor de comercio internacional, tanto en CAMEX como en otras instituciones y brindando consultorías independientes. También me desempeño como docente catedrático en algunas instituciones aquí en Lima, Perú. Y relacionado al concepto de, bueno, lo que es metodología integrativa en negociación, cuento con experiencia dentro del rubro arbitral para el tema de mediación, negociación para resolución de contratos. ¿Ok? En el tema de ética y negocios internacionales, dentro del planteamiento de asesoría para identificación de formatos de contrato de compraventa internacional dentro de la Cámara de Comercio. En lo que va de estos últimos 10 años de mi experiencia, he llegado a trabajar estos dos temas de forma muy directa, lo cual me ha llevado consigo a conocer un poco algunos detalles bastante puntuales que debería utilizar toda persona que quiere involucrarse en el rubro del comercio internacional, sobre todo ahora que el panorama global está bastante siguiendo tendencias de innovación, tendencias de concepto de protección del medio ambiente, reducción de impacto ambiental, el tema de inclusión social, que son temas bastante, no sé si decirlo, si decirlo como comerciales netamente, ya que ese sería el fin para una empresa, ¿no? Pero son temas bastante sensibles que llegan a ser parte del compromiso que debería tener toda empresa, que debería participar en el rubro del comercio internacional, ¿no? Vamos a comenzar a ver. Si te has dado cuenta, en el título de la clase que vamos a ver el día de hoy aparece desarrollando el método integrativo de negociación, entre paréntesis, Harvard Business School. ¿Por qué he colocado esta palabra aquí? ¿Por qué te he colocado Harvard Business School dentro del desarrollo de método integrativo de negociación? Porque dentro de la Escuela de Negocios de Harvard, de la Universidad de Harvard, es donde vio a la luz este método de negociación, ¿ok? Este método de negociación que lleva consigo cuatro características bastante puntuales que lo hacen una herramienta infalible al momento de negociar, sobre todo en el tema del comercio internacional. Pero partiendo de ello, podrías preguntarme, pero si este es un método desarrollado por la Escuela de Negocios de Harvard y es un método de negociación, ¿ese método de negociación será aplicable necesariamente a cualquier país? ¿Será aplicable este método de negociación para cualquier tipo de negociación entre dos países, no sé, en distintos continentes, en Europa, en Latinoamérica, en América? En realidad sí, ¿ok? Porque este método de negociación integrativo es una herramienta que se completa junto con las dimensiones culturales de Hofstede, que lo habíamos visto en presentaciones anteriores, ¿ok? Para recordar un poco, cuando hablamos de método integrativo de negociación, estamos hablando de un método que integra, que agrupa, ¿ok? Que converge
factores los cuales van a participar dentro del proceso de negociación, pero que tienen una finalidad, ¿no? ¿Cuál es esa finalidad? Porque una empresa decide iniciar un proceso de negociación porque está buscando o un proveedor o está buscando un cliente en el mercado internacional, con quien va a firmar un contrato de compra-venta internacional, de quien va a comprar o a quien va a vender un producto o un servicio que viene a ser considerado oferta exportable para el mercado internacional, producto al cual cumple con los requisitos y características mínimas solicitadas por el mismo mercado internacional. Ahora, para que pueda darse un proceso de negociación, tanto el importador como el exportador que van a iniciar o van a entablar este proceso de negociación deben manejar información sobre el producto o servicio y las características que acompañan al mismo para poder manifestar su voluntad de proceder con el proceso de compraventa o la iniciativa de poder modificar, adaptar, inclusive hasta personalizar este producto o servicio. ¿Ok? Ahora, el método de negociación no se refiere solamente a negociar en base al producto o servicio, es un concepto mucho más amplio. Pero ¿por qué empecé hablándote del modelo de negociación desde el producto o servicio? Porque ese es el foco principal. ¿Ok? Si yo como exportador encuentro a un importador, el cual identifico que tiene un producto que cumple con las características que yo necesito, posiblemente esté al alcance del precio de lo que yo estoy dispuesto a pagar. Y veo que es bastante factible la posibilidad de que pueda adquirir ese producto, yo puedo entonces dar mi iniciativa a negociar con esta contraparte, ¿no? Con el proveedor. Del lado opuesto, si yo soy el exportador y veo la posibilidad de colocar mi producto en el mercado internacional, porque he visto que tiene acogida, está adaptado al estándar internacional del país destino, porque veo que mi producto es competitivo en el mercado, no solamente en calidad, sino quizás también en precio. Yo puedo dar también mi voluntad para poder iniciar un proceso de negociación, ¿ok? Pero date cuenta, el proceso de negociación parte en este caso desde el conocer el producto o servicio, pero no se limita solamente a eso, ¿no? El tema de negociación va mucho más allá de, dentro del proceso de negociación, lo que tú puedes adicional a conocer, analizar o evaluar sobre producto o servicio, tienes que también tener en cuenta que en ese proceso de negociación tú puedes analizar los factores externos a ese producto o servicio, es decir, los factores complementarios o que van a completar todo el procedimiento de logística de exportación o de importación. ¿A qué me refiero? Ya no solamente las características del producto, ¿no? O del servicio que lo tenías en una ficha técnica. Quizás ahora tendrías que evaluar también el tema del precio, tendrías que evaluar las fechas de entrega, negociar las formas de pago, negociar los volúmenes que se requieren para poder iniciar este proceso de exportación, importación, quizás ciertas cláusulas de exclusividad, a lo mejor la solicitud de la personalización de este producto en determinado punto que requiera tu importador o ofrezca el exportador, ¿ok? Date cuenta que son varias variables las que se van a plantear en el proceso de negociación, pero que parten de que inicialmente tú hayas sentido cierta atracción por ese producto o servicio, ¿ok? Si existe al menos esa iniciativa de poder adquirir un producto o servicio en el mercado internacional, si nace esa iniciativa por parte del importador, como la del exportador de poder ofrecerlo, ambos estarían abiertos a iniciar un proceso de negociación porque hay un interés de por medio. Pero ese interés de por medio no solamente, como te dije, se va a limitar al producto en sí o al servicio, sino también a los factores que rodean o influencian al producto. Ahora, estos factores externos, de los cuales te estoy hablando en este momento,
en realidad muy pocas veces han sido considerados dentro de los procesos de negociación. Por eso es que se elaboró, se desarrolló una metodología en la Escuela de Negocios de Harvard, donde se propuso este método de integración, donde no solamente vas a poder hacer el proceso de negociación solamente en base al producto o servicio, como te dije, ¿no? Sino en base a un concepto mucho más amplio. Pero profesor, entonces entiendo que existen otros métodos de negociación. Sí, existen otros métodos de negociación en realidad. ¿Ok? Existen métodos que son mucho más agresivos, el ganar-perder, métodos que son equitativos, ganar-ganar, o el win-to-win, yo gano, tú ganas. Existen métodos que también son inclusivos, entre otros, ¿no? Pero el más recomendable, al menos en mi experiencia profesional y en base a los estilos de negociación que se suelen manejar aquí en Perú, de la mano de las asesorías que recibes en ADEX o recibes en PROMPerú, son metodologías de negociación basadas en este método integrativo. ¿Ok? Pero también te estarás preguntando, profesor, ¿y por qué está cruzando información? ¿Por qué va a hablarme sobre el método integrativo de negociación, pero lo va a combinar con el tema de ética de negocios internacionales? Porque ambos guardan una relación bastante estrecha. ¿En qué sentido? En que el método integrativo de negociación justo es el método sobre el cual tú vas a iniciar o entablar un proceso de negociación. Pero para que ese método de negociación sea integrativo, integres a tu contraparte y los factores que rodean o envuelven al producto o servicio, tienes que trabajar de forma transparente, de forma directa. Tienes que hacerlo de forma ética, de forma tal que estés en la capacidad de poder entablar un proceso de negociación que busque, primero, priorizar el tema de valores, el tema de moral. Puedas entablar también ese proceso de negociación siguiendo ¿cómo te lo explico? A ver, siguiendo ciertas pautas dentro del rubro de negociación. ¿Ok? Vamos a empezar a ver. Comencemos con desarrollando el método integrativo. Como te dije, este método de negociación ha sido desarrollado por la Escuela de Negocios de Harvard. ¿Ok? Y también te dije que se apoyaba en puntos básicos, ¿no? O en factores que rodeaban al producto o servicio. Este método se enfoca en el factor gente o personas, ¿ok? Intereses de las dos partes, ¿no? Del importador y del exportador, opciones, ¿ok? Para la toma de decisiones y análisis de probabilidades o posibilidades, y criterios, ¿ok? Criterios, vamos a verlo poco a poco, ¿ok? Para que no haya confusión, vamos a comenzar con, nuevamente, resaltando que este modelo de integración, ¿ok? Este modelo de negociación basado en integración, en inclusión, se apoya en estos 4 puntos básicos. Gente, separa a la gente del problema, ataca el problema y su esencia. ¿A qué se refiere esto? Sencillísimo. Cuando hablamos de gente o personas, estamos hablando de que debes de separar a las personas del problema, ¿ok? O del inconveniente al momento de hacer la negociación. Atacar el problema en su esencia, no a las personas. En otras palabras, cuando uno entabla un proceso de negociación, muchas veces cree que el hecho de salir ganando en ese proceso de negociación lo va a conseguir siempre y cuando logre que su contraparte, la otra persona con la que se está negociando, ¿ok? O baje la guardia o quede quizás un poco abrumada o subordinada, entre comillas, o sometida bajo la influencia del negociador, que en este caso serías tú, ¿ok? Y si surge algún inconveniente en el proceso de negociación, hay un punto en el que no se está de acuerdo, o sea, en el tema de plazos, por ejemplo,
en el tema de los lotes que se van a enviar, la capacidad de producción y exportación. Muchas veces este tema de discusión o este punto en el cual no se ponen de acuerdo ambas partes suele salirse de las manos en el momento en que dejas de atacar el problema en sí, en que dejas de atacar la esencia de esa negociación y te enfocas en atacar o te enfocas en persuadir o en influenciar sobre la otra persona, sobre tu contraparte, tanto tú como exportador o como importador. Recuerda esto. Ese es uno de los puntos básicos que debes tener en cuenta. Gente o personas, ¿no? Separa a las personas del problema. ¿Por qué me refiero también a esto? Si vas a negociar, ¿ok? Tú eres caballero y estás yendo a negociar y vas a negociar con una dama. Depende del país del que venga esta dama y depende del país del que seas tú para que pueda desarrollarse ese proceso de negociación. En realidad no mucho, pero profesor, hace un instante usted mencionó hace un instante usted me habló de las dimensiones culturales de Hofstede, ¿ok? En las cuales existen países que dentro del punto de masculinidad versus feminidad son mucho más machistas, otros que prefieren negociar con damas, otros que son indiferentes. Bueno, sí, es una influencia realmente quizás no tan grande, pero sí una influencia que deberías tener en mente al momento de hacer tu negociación, haber estudiado las dimensiones culturales de Hofstede. Pero ya en el momento de la negociación, si es que no lo hiciste y estás yendo a negociar con tu contraparte y encuentras algún problema, pero no en el proceso de negociación, ¿ok? No en el plan de importación o de exportación, en el precio, en el tipo, calidad de producto, etcétera, sino que estás encontrando un problema con la persona que tienes enfrente, con la que vas a negociar. Ten por seguro que ese proceso de negociación no va a ir para nada a concretarse en una compra-venta. ¿Ok? Sí, profesor, pero tampoco no creo que sea tan complicado, ¿no? Total, nadie hace un proceso de compra-venta en la primera negociación. Y es verdad, al menos se requiere entre 3 a 5 rondas de negociación para poder concretar un proceso de compra-venta internacional. ¿Ok? Y para ello, previamente se requiere de que hayas participado de una misión comercial, por ejemplo, si es que eres el importador, es decir, haber participado como asistente en alguna feria donde conociste al proveedor, donde recibiste información del producto, quizás una muestra y tuviste una pequeñísima reunión en esa feria a la que asististe como parte de la misión comercial. Ahí tendrías tu primera negociación, que en realidad ni siquiera podría considerarse negociación, fue tu primer contacto con el proveedor. Después vendrá la primera negociación, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, ¿no? Donde poco a poco vas a ir tocando temas mucho más sensibles, dependiendo del producto o servicio para realizar tu importación o exportación. Recuerda entonces, la primera parte es gente, personas, ¿ok? Tienes que separar a las personas del problema. Lo que tú estás yendo a negociar es sobre el producto, sobre el servicio y sobre los factores que rodean o envuelven este proceso de compraventa internacional, ¿ok? Separan las personas del problema. Número 2, intereses. Tienes que centrarte en los intereses y no en las posiciones o posturas. ¿Ok? Tienes que buscar satisfacer los intereses subyacentes. ¿A qué se refiere esto? Bueno, según la Universidad de Harvard, bueno, ellos en el año 2010, no, 2015 realizaron un estudio en el cual lograron identificar que la mayoría de personas, cuando entablan un proceso de negociación, ¿ok? Ya iban predispuestos a tener una posición, ¿ok? Ya iban predispuestos a tener una posición en la negociación, como la posición de que no voy a ceder, la posición de que voy a ofertar quizás hasta 2, 3 opciones, o la posición de que es todo o nada, ¿ok? Y la mayoría de negociaciones se enfocaban en qué? En posiciones.
lo cual hacía que 7 de cada 3 procesos de negociación se cayeran de forma rápida, porque lo que se estaba buscando en ese momento era hacer negociación en base a tu propia posición, en base a conocer cuál era tu posición como tal dentro de ese proceso de negociación, ¿ok? Pero no en enfocarte en el interés de la parte, de tu contraparte. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo estoy yendo a un proceso de negociación, ¿ok? Y me estoy centrando en mi posición, en el hecho de que yo solamente puedo hacer exportaciones vía marítimas con un volumen X. Es mi posición y no voy a cambiarla. Y de repente mi contraparte se está centrando en la posición de que primero quiere hacer importaciones pequeñas, ¿ok? Y que quieren que sea vía aérea. Mi posición no la voy a abandonar, él tampoco va a abandonar la suya, ¿ok? Pero ¿qué puede haber detrás de eso? Quizás un interés. ¿En qué sentido? En que de repente el primero quiere importaciones pequeñas porque quiere conocer el producto, porque quiere quizás hacer una prueba de distribución en su país, ¿ok? Quizás porque de repente solamente en este momento está importando parte del producto para completar un lote que ellos ya tienen. ¿Y cuál sería el interés mío para solamente hacer exportaciones en volúmenes grandes y vía marítima? Quizás el hecho de que nunca he trabajado un proceso de exportación vía aérea y no quiero empezar a hacerlo ahora, quiero enfocarme en lo que sé y bueno, porque me sale más rentable hacer la exportación a volúmenes grandes. ¿Se podrá satisfacer los intereses de ambas partes? Posiblemente sí, ¿ok? Bueno, ¿sabes qué? Como exportador yo no puedo enviarte mercadería vía aérea y lotes pequeños porque no me sale a cuenta. Pero si lo que tú querías era hacer la importación de un monto pequeño, puedo enviarlo quizás como una muestra comercial o por única vez, siempre y cuando tú me garantices como importador de que después tus compras van a ser volúmenes mucho mayores, ¿no? De acuerdo a mis expectativas como exportador. Y del lado del importador, bueno, sí, me das la seguridad en el hecho de que me permites primero conocer parte de tu mercadería, completar parte del lote que yo tengo incompleto y de acuerdo a la calidad de tu producto y que pueda comercializarlo en mi mercado local, estoy dispuesto a hacer importaciones mucho más grandes, ¿no? Volúmenes mucho más amplios y por vía marítima. Esto no hubiera podido darse si es que yo me hubiera centrado en la posición la cual estoy representando en la negociación, ¿ok? Pero no debes fijarte, como te dije, en las posiciones, ¿no? Sino tienes que centrarte en los intereses de cada una de las partes para poder ofertar, para poder adaptar tu propuesta. ¿Cuál es el tercer punto? Las opciones. Antes de una decisión tienes que generar varias posibilidades que busquen un beneficio mutuo. En un proceso de negociación no se trata de blanco o negro, ¿ok? A o B. En un proceso de negociación no hay nada establecido o escrito en piedra, ¿ok? Como te dije, tienes que olvidarte de la posición que estás representando. Tienes que ir centrándote en los intereses de tu contraparte. Tienes que olvidarte de atacar a esa persona, de pensar que el problema es esa persona con la que estás negociando, ¿no? Tienes que atacar el problema por su esencia. Así que dentro de opciones lo que tienes que hacer es elaborar y ser flexible, claro, al momento de elaborar posibilidades, al momento de elaborar propuestas que van a ir, bueno, de la mano con que tú hayas preparado tu, bueno, tu abanico de opciones para poder negociar, sí, pero que necesariamente cualquiera de esas opciones que tú tienes bajo la manga no va a ser aceptada en un 100%, sino que va a tener que adaptarse, va a tener que cambiar esa propuesta en base al interés que requiera tu importador o tu exportador. Así que acuérdate, cuando hablamos de opciones antes de una decisión, tienes que generar varias posibilidades que busquen un beneficio mutuo. Y para terminar estos puntos básicos, hablamos de los criterios. ¿A qué se refieren los criterios? Instan en que el resultado se base en algún estándar objetivo que les lleve a una solución justa. Es decir,
el proceso o el resultado final de tu proceso de negociación, ¿ok? Tiene que ser en base a un estándar objetivo, es decir, utilizando criterios internacionales, utilizando estándares internacionales, utilizando, ¿qué más? Aceptación mutua, lo cual va a hacer que tu solución sea justa. Si recuerdas hace un instante cuando comenzamos con la exposición, te mencioné que no solo existían los procesos de negociación integrativos, ¿no? Por ejemplo, existe el ganar-perder, en el cual una empresa grande y una empresa pequeña o mediana están negociando y siempre el que va a tener las de ganar va a ser la empresa grande, ¿no? ¿Por qué? Por la influencia que representa en el mercado, tanto como importador o como exportador, y porque, en otras palabras, tiene un poder de negociación bastante corto. Si es que tu producto no le conviene, no pierde tiempo en negociar, va a buscar otro proveedor. ¿Ok? ¿Eso es correcto? En realidad no vendría a ser lo correcto, ¿no? Pero profesor, tiene un poder de negociación que digamos, bueno, como proveedor, si está buscando proveedores esta empresa y es una empresa grande, tiene un poder de negociación bastante elevado porque va a tener una gran influencia sobre el posible proveedor que va a conseguir. Tiene bastante poder de negociación sobre su proveedor. Tiene las de ganar. Sí, por eso es que te dije, por presión se vendría a dar el ganar-perder. Pero ¿qué es lo que yo te recomiendo? Que utilices de estos cuatro factores el de criterio, ¿no? En base a que busques una solución justa. De nada te serviría salir ganando. En esa ocasión, sí, no se va a repetir el mismo beneficio en una segunda, tercera o cuarta oportunidad. ¿Ok? A ver, método integrativo. Te acabo de mencionar hace un instante la parte general sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. Ahora vamos a ver a fondo en qué consiste cada uno de estos cuatro factores. Para recordar, hace un instante te mencioné, eran cuatro factores, ¿no? El primero era separar a las personas del problema. El segundo, identificar y concentrarnos en los intereses y no en las posiciones. Tercero, inventar opciones para obtener ganancias mutuas, que es la suma positiva, es decir, diversificar las propuestas de negociación, entregar nuevas opciones. Y si ya ibas con un as bajo la manga, quizás este no va a ser aceptado en un 100%, pero te va a servir para que puedas adaptarlo a lo que requiera tanto tu contraparte representando un punto de exportador o de importador. Y el punto cuatro, que es insistir en el uso del criterio objetivo, es decir, buscar un beneficio mutuo, buscar un punto justo dentro del proceso de negociación. Buscar qué más, buscar que ambas partes se entiendan, que estén hablando el mismo idioma, entre comillas. ¿A qué me refiero? Hablar bajo los mismos términos comerciales, hablar sobre las mismas divisas, sobre los mismos criterios para plazos, ¿ok? A ver, separar a las personas del problema. Los negociadores somos personas, ¿sí? Como personas tenemos cualidades, también tenemos defectos, tenemos una carga emocional, una carga espiritual y otros tipos de factores que influencian nuestra forma de actuar, nuestra forma de obrar, nuestra forma de dirigirnos en el mundo. Lo cual hace que, como personas, ¿ok? Como seres humanos, también no seamos perfectos, que cometamos errores de vez en cuando, ¿ok? Pero ¿por qué tienes que tener esto bastante claro al momento de entablar un proceso de negociación del estilo integrativo que propone la Escuela de Negocios de Harvard? Porque como persona, y te dije hace un instante, aparte de toda esa carga espiritual, emocional, sentimental, esa influencia dentro de tu propio perfil como persona, ¿ok? Existe un punto súper importante,
que te va a ayudar en el proceso de negociación, que es la comunicación. Pero, profesor, eso es más que evidente. Tengo que comunicarme necesariamente con mi contraparte, sino como negocio. Pero no debes enfocarte solo en la comunicación de forma literal. No es que emisor, canal, código, mensaje, receptor. No. Cuando te hablo de comunicación, me estoy refiriendo a que tienes que tener dentro de ese proceso, dentro de esa conversación, dentro de ese momento en el cual estás conociendo a tu contraparte y estás planteando tus ideas, estás planteando tu propuesta y estás a la espera, a la expectativa de que te pueda plantear esta persona la posibilidad de aceptar, rechazar o, en otras palabras, replantear la negociación, ¿ok? ¿Qué debes tener en cuenta dentro de este proceso de negociación? La empatía. Recuerda eso, separar a las personas del problema, ¿ok? Tienes que tener empatía. ¿Qué es la empatía? Poder identificar cómo es que tu contraparte se siente, qué es lo que hay detrás de esa mirada, detrás de ese estilo de negociación, detrás de esa postura que él está tomando, ¿ok? Realmente qué es lo que lo está impulsando a negociar contigo, por qué te está ofreciendo esa propuesta, por qué está rechazando tu propuesta. Todo eso lo vas a obtener si es que logras una comunicación efectiva en la cual vas a utilizar la empatía, ¿ok? Saber qué hay detrás de. Puede hacer que tu contraparte esté yendo a negociar obligado, forzado, tiene las manos atadas y no puede ofrecerte nada más. ¿Cómo lo vas a saber? Por medio de la empatía. Puede hacer que esté buscando negociar contigo y puede entregarte lo que tú estás buscando, pero es un negociador duro. ¿Cómo lo vas a entender? Por medio de la empatía. Identificar o conocer qué hay detrás de él. Y esto, bueno, no lo vas a aprender en ningún libro, no lo vas a aprender porque no existe un manual, ¿ok? Lo vas a aprender con el día a día y con tu experiencia, ¿ok? La experiencia te va a llevar a poder conocer cuál es el tipo de negociador que tienes enfrente, cómo deberías utilizar tus, bueno, mejores alternativas a negociar, tu man, cómo deberías plantear la posibilidad de un tira y afloja. Yo te doy un o cedo o te doy parte de lo que tú estás buscando, pero comprométete también a darme algo que yo necesite, ¿no? Te entrego el precio, entrégame entonces el medio de pago. Cumplo contigo en base a los volúmenes de entrega y fechas de entrega. Cumple conmigo. ¿Con qué? Con fidelizar mi propuesta comercial y no hacer solo una negociación a corto plazo, sino también a largo plazo. ¿Ok? ¿Qué más tienes que entender en este punto de separar a las personas del problema? Cada negociador siempre va a tener dos tipos de intereses. Sobre el contenido, ¿ok? Voy a tener interés sobre el producto o servicio, ¿ok? Sobre el entorno de ese producto o servicio, precio, volúmenes, fechas de entrega, garantías, etcétera. Y también voy a tener un interés sobre la relación que se va a generar entre importador y exportador. Tengan claro esto, ¿no? Cada negociador siempre va a tener estos dos tipos de intereses. Enfocarse sobre el contenido puntual de la negociación y enfocarse sobre la relación que desea mantener con su contraparte. Dicho sea de paso, nuevamente te menciono las dimensiones culturales de Hofstede. ¿Ok? ¿Por qué? Porque también existe una medición relacionada a negociación a largo o corto plazo. ¿No? Hay países que negocian más a largo plazo y otros que negocian más a corto plazo. Esto estaría relacionado con sobre la relación. ¿Qué más tienes que saber al momento de que hagas el paso número uno de separar a las personas del problema? Tienes que ser transparente. Si en el proceso de negociación, como te dije, en la comunicación, yo me doy cuenta por medio de la empatía de que tú me estás ocultando información, ¿ok? O bueno, que no me estás ocultando información, pero me doy cuenta de que no estás siendo muy claro con lo que me dices. Eso va a hacer que cosa que yo también tome ciertas precauciones sobre el proceso de negociación, me cierro un poco y no sea tan,
no sea tan claro al momento de negociar contigo. Quizás yo tenía toda la iniciativa del mundo, ¿no? De poder concretar contigo este proceso de compra-venta, quizás ser transparente, plantearte las cosas como son, pero si veo que dentro de tu estilo, tu proceso de negociación, no eres muy transparente con lo que me estás diciendo, porque yo ya estudié a tu empresa, ¿no? Antes de ir a la negociación, yo ya sé con quién voy a negociar, a qué empresa representa, qué nivel jerárquico ocupa en la empresa, cuáles son las formas en las que realiza sus pagos esta empresa, cuáles son sus estilos de negociación, ¿ok? Si yo veo que no eres demasiado transparente, eso va a ser también complicado para mí en el hecho de que no voy a tener la facilidad de aperturar mi negociación contigo, ¿ok? La reciprocidad al compartir información. Se supone que si ambos están yendo a negociar, ambos están con la iniciativa de buscar un punto en común para poder concretar esa compraventa internacional. Un punto en común para firmar ese contrato. ¿Ok? Pero ¿cómo vas a conocer ese punto en común al cual ambos tienen que llegar? Por medio de la reciprocidad al momento de compartir información. Por eso te dije que tienes que ser transparente. No ofrezcas más de lo que no puedes entregar. ¿Ok? Y tampoco te comprometas a realizar acciones las cuales no vas a poder realizar dado que escapan a tus manos. ¿Qué más? Intentar entender la percepción de la otra parte, ponerse en sus zapatos. ¿A qué me refiero con esto? Tienes que tomar la postura de tu contraparte y entender la situación bajo la cual se encuentra para el proceso de negociación. ¿Ok? Ponerte en su lugar. Saber qué es lo que podría esta persona estar cargando consigo al momento de negociar. Posiblemente tenga problemas, posiblemente esté presionado por la empresa en la que trabaja, quizás está simplemente trabajando un proceso de negociación para él común y corriente, mientras que para ti este es el contrato de tu vida, ¿ok? Tienes que intentar entenderlo, tienes que percibir cómo es que tu contraparte se está portando en este proceso. Nuevamente ahí entra en juego lo que te mencioné hace un instante en comunicación, ¿no? La empatía. Y tienes que ponerte en sus zapatos para entender hasta qué punto está dispuesto a ofrecer y qué no. La emoción también es otro factor importante. Muchas personas van a los procesos de negociación llevando consigo cierta carga emocional, ¿ok? Que finalmente durante el proceso de negociación, si las cosas no salen tan bien o se dilatan demasiado o no son como tú esperabas, simplemente en vez de enfrentar el problema sobre el cual se está tratando en esa negociación, te olvidas por completo de ello y empiezas a enfocarte en la persona que tienes al frente, buscando persuadirla, manipularla, buscando agredirla, buscando someterla, buscando trabajar en base a miedo, falsas ilusiones que le puedes plantear a esta otra persona, ¿ok? Pero jamás deberías dejarte llevar por la emoción sobre la persona con la que estás negociando, sino deberías enfocarte en el problema sobre el cual se está negociando realmente. Prevención. Tienes que crear una relación de trabajo, ¿ok? En un proceso de negociación para compra-venta de productos o servicios a nivel internacional, lo que busca el exportador es un cliente con quien pueda tener una excelente y larga relación de trabajo, ¿ok? Para asegurar sus próximas ventas. Mientras que el importador lo que busca es un proveedor clave, alguien en quien pueda confiar para abastecerse de cierto insumo o producto. Alguien en quien pueda tener la seguridad de que ese inventario o ese almacén de producción de tu importador, perdón, de tu exportador, pueda servirte como tu propio inventario, puede abastecerte cuando tú lo requieras, esté disponible para cuando tú lo vayas a necesitar. Para eso necesitas una excelente relación de trabajo, una negociación buscando un vínculo a largo plazo, que finalmente quizás no solamente termine en eso, ¿no? Sino se vuelve en un aliado, un socio estratégico para tu negocio, un proveedor clave, alguien hasta que te puede entregar
exclusividad sobre algún tipo de producto. Todo esto es lo que debes tener en cuenta al momento de separar a las personas del problema. Número 2, identificar y concentrarte en los intereses y no en las posiciones. Como te dije hace un instante, tienes que concentrarte en los intereses, en lo que te interesa conseguir realmente en ese proceso de negociación como importador o como exportador. ¿Ok? No te enfoques en las posiciones. No te enfoques en la postura que tú estás llegando a representar en ese proceso de negociación y que no se va a modificar. Tu estilo de negociación agresivo, blando, complaciente, etcétera. ¿Ok? Tienes que concentrarte en los intereses, en lo que hay de por medio, más allá de tu posición, seas una empresa grande, pequeña, un negociador duro, blando, alguien que busca el win to win, el win to loss, etcétera. ¿Ok? Lo que tú tienes que tener en mente son los intereses. Realmente, ¿qué es lo que te interesa? Conseguir un cliente a largo plazo como exportador a un precio mínimo, pero que con el tiempo genere alta rentabilidad para tu empresa, economía de escala. Quizás sí, ¿no? Quizás no. ¿Qué es lo que te interesa realmente? ¿O te interesa hacer una venta, una exportación promedio por única vez a un precio regular, alto? Es lo que tienes que evaluar, cuáles son tus intereses. Tú estás buscando hacer una venta fuerte ahora, una exportación por un monto considerablemente alto, pero a corto plazo por única vez a tu importador, o estás buscando una relación a largo plazo en la que quizá puedes sacrificar un poco el precio, pero que con economías de escala o por el volumen y la frecuencia de exportaciones va a ser mucho más beneficioso para ti. ¿Cuál es tu interés? ¿Cuál es tu interés de hacer una exportación a determinado país por determinado Incoterm, utilizando cierto medio de transporte? ¿Mm? ¿Cuál es tu interés al momento de hacer la negociación con tu proveedor? La cantidad de productos, la calidad, la forma de pago. Eso es en lo que tienes que concentrarte y enfocarte, en los intereses de ambas partes, no en las posiciones que están yendo a representar cada uno de ustedes. Los intereses te van a ayudar a definir, a identificar ese problema que tienes que resolver. Ahora los intereses también te vas a dar cuenta que están del lado de ambos, ¿no? Hay intereses por parte del importador como por parte del exportador. ¿Cómo enfocas o defines el problema cuando esos intereses, ok, se cruzan en cierto punto en los que tú te das cuenta que podrías dar un poco más o tu contraparte podría quizás ceder en algo más? En ese momento has encontrado un problema y estás buscándole solución al mismo, en base a lo que tú sabes que puedes ofrecer o sabes que puedes adaptar tu propuesta. ¿Qué más? Compartir información sobre las preferencias y las razones para identificar tus intereses en esa posición que estás yendo a representar. ¿A qué me refiero con esto? Tienes que compartir información sobre lo que tú prefieres trabajar, ¿ok? Sobre lo que es frecuente para ti realizar en el mercado internacional, sobre cuál es el campo que tú conoces, sobre cuáles son los medios de pago con los cuales siempre trabajas y por qué, cuáles son las razones. Comparte esa información sobre tus preferencias. ¿Sabes qué? Mira, yo siempre he trabajado con cartas de crédito. Las razones son porque, bueno, me brinda más seguridad, he tenido malas experiencias con clientes del mismo país del cual vienes tú a representar a la empresa. Y bueno, no puedo ceder en eso, ¿no? En el medio de pago. Tiene que trabajarse sí o sí con una carta de crédito. ¿Por qué tienes que compartir esta información sobre tus preferencias y las razones? Para identificar cuáles son los intereses detrás de esa posición, ¿no? ¿Cuál era el interés detrás de ese uso de carta de crédito? ¿La razón era cuál? Desconfianza. Y porque ya había tenido problemas, ¿no? ¿Cómo identifica sus intereses? En que está buscando seguridad.
¿Ok? ¿Qué podrías hacer entonces? Si está dentro de tus posibilidades, inclusive como exportador le podrías decir que el pago lo puede realizar quizás a crédito, ¿no? Si es que está dentro de tus posibilidades, lo cual haría que dentro de sus preferencias le estés dando algo más, le estés dando la seguridad sobre la razón por la cual él trabajaba con cartas de crédito, ¿no? En el tema de pagos. Jamás hubieras podido conocer ese interés si es que no hubieras conocido realmente cuáles eran las preferencias y las razones. Pregunta y repregunta. Porque como te dije, en las rondas de negociación no solamente vas a llegar a concretar la firma de tu contrato a la primera, segunda o tercera reunión, muchas veces se extiende hasta una quinta reunión, ¿ok? Y como estas reuniones se dan después de cierto lapso de tiempo, hay cosas que quedan en el aire, hay puntos que no se llegan a concretar, como hay puntos que si no tomaste nota de ellos se olvidaron. Por eso pregunta y repregunta. ¿Por qué? Porque sí, porque no. Insiste que todo quede claro. ¿Cada lado puede tener intereses múltiples? Sí. Los más poderosos son las necesidades humanas básicas, ¿no? ¿Cuáles? ¿Cuáles vendrían a ser los intereses múltiples? Que, bueno, entre comillas, se relaciona con los de las necesidades humanas básicas. ¿Te acuerdas de la pirámide de Maslow? Necesidades básicas. Buscar seguridad, ¿ok? Buscar que más tema de salud. Pero profesor, en un producto de seguridad, claro, las garantías, la calidad, la inocuidad en tema de salud. Cuidado con todo eso, ¿ok? Puedes tener intereses múltiples sobre ese producto o servicio. El no conocer los intereses es parte del problema. Si tú no conoces cuál es realmente el interés de tu contraparte, no vas a poder ofrecerle lo que él necesita, porque no sabes qué es lo que le interesa, ¿ok? Y eso es gran parte del problema. Por eso te dije, tienes que enfocarte en conocer los intereses, no en las posiciones. Si no llegas a identificar en un proceso de negociación cuáles son los intereses de por medio que harían que tu contraparte quizá pueda ser mucho más blando y ceder en algo más, ¿ok? No vas a llegar a una negociación exitosa. El no conocer esos intereses es parte de ese problema. ¿Y cómo puedo conocer los intereses de mi contraparte? Siendo transparente, como te mencioné hace un instante, ¿no? Siendo claro, comunicándote de forma idónea, sabiendo que estás hablando con alguien con quien podrías tener la posibilidad de hacer procesos de compraventa internacional a largo plazo, con alguien que es un ser humano, que tiene carga emocional, que tiene sentimientos, emociones, ¿ok? Y tú debes enfocarte en el problema, no en las personas. Y ese problema viene de haber identificado sus intereses. Mira adelante y no atrás. Siempre en un proceso de negociación, no regreses atrás en el hecho de que, pero yo te ofrecí esto y tú me dijiste que no, así que yo cedí y te adapté nuevamente la propuesta. Tú tienes que hacer lo mismo. No, ya no mires hacia atrás. Si lo haces, vas a regresar al inicio de la negociación y vas a comenzar desde cero, porque a nadie le gusta que le estés recordando el favor que le hiciste, mucho menos que se lo saques en cara, ¿ok? O que lo utilices para presionarlo a que, o coaccionarlo a que también ceda o haga algo, ¿ok? Ya no mires hacia atrás, mira hacia adelante, continúa con la negociación. Lo de atrás, bueno, ya quedó ahí, está escrito en un papel, en un borrador, ya tomaste nota de ello, ¿ok? Tienes que ser concreto pero flexible. No divagues demasiado al momento de entablar la negociación. De golpe no ofrezca varias opciones. Tienes que ofrecer varias, sí, pero de acuerdo a cada momento de la negociación. Cada momento me refiero a cada interés que vayas a percibir por parte de tu contraparte. Tienes que ser concreto, breve, pero flexible. Estar dispuesto a escuchar a una réplica, a una crítica, a una sugerencia, ¿ok?
Tienes que ser duro con el problema, pero no con las personas. Tampoco te digo que vayas a la negociación y ofrezcas todo, ¿ok? Pero sí tienes que ser duro con el problema. Tienes que enfocarte en resolver ese problema. Conoces el interés del importador. Él también conoce tus intereses como exportador. Ambos tienen que poner de su parte y ser duros, pero con el problema, duros con la búsqueda de la solución de ese problema. No ser duros con el tema de enfocarte en las personas, ¿no? Buscar persuadir, manipular, controlar, coaccionar, etcétera, a tu contraparte. Punto 3. Inventar opciones para obtener ganancias mutuas. Cuando vas al proceso de negociación, obviamente tú llevas todos tus haces bajo la manga sobre los cuales vas a poder negociar. ¿Qué es lo máximo que puedes ofrecer en precio, en volumen, medios de pago, empresa de transportes, garantías, tipos de contratos, etcétera? ¿Ok? Estás yendo con todo eso para hacer la negociación. ¿Qué debes tener en mente? Al momento de negociar, no lances todas tus propuestas, ¿ok? Esas son tus alternativas a negociar, son tu as bajo la manga para concretar o definir ya la firma de ese contrato. Pero no siempre esas propuestas tuyas van a ser aceptadas en un 100%. Muchas veces van a tener que adaptarse, van a tener que mutar, van a tener que ablandarse o fortalecerse un poco más en base a lo que tú puedas obtener como información de tu contraparte al momento de conversar con ella, al momento de conocer sus intereses y al momento de que ambos intereses, tanto del importador como del exportador, identifiquen el problema. Por ende, tú tienes que hacer un diagnóstico del problema y desarrollar opciones múltiples para resolverlo. Como te dije, nada es blanco o negro, A o B. En un proceso de negociación, uno va dispuesto a ceder como también a exigir, pero de forma medida y de forma inteligente. ¿Ok? ¿Qué más tienes que hacer? Contribuir a la búsqueda de identificación de soluciones. Enfócate en buscar soluciones, no te enfoques en presionar, no te enfoques en cerrarte definitivamente con lo que llevaste como propuesta. ¿Ok? Evalúa, busca nuevas soluciones, nuevas propuestas. El ser humano es bastante creativo, tiene una adaptabilidad bastante concienzuda. Es decir, vas a tener dentro de ti la posibilidad de, en el mismo proceso de negociación, generar nuevas soluciones. ¿A raíz de qué? De que tenías ciertas propuestas ya que habías llevado contigo, pero que habían sido solamente basadas en supuestos. Ahora estás afrontando la realidad. Ahora conoces la postura, los intereses de tu contraparte. Por ende, estás en la capacidad de poder adaptar cualquiera de tus posibles soluciones, la cual llevaste contigo. También puedes inventar soluciones para expandir la torta. ¿Qué es expandir la torta? Inventar soluciones para expandir la torta. Inventar soluciones para poder ampliar el margen de venta, para poder ampliar el volumen, para poder ampliar quizás la negociación no solo a corto, sino a largo plazo. ¿Ok? Es decir, buscar que se incremente la participación dentro de ese proceso de compra-venta. Inventar primero, decidir después. Primero inventa, primero genera ideas, como un brainstorming, ¿ok? Ideas, ideas, ideas. Inventa, inventa. Después decides cuál es la mejor para ambas partes. ¿Ok? En esta tarea, claro, no vas a estar solo, ¿no? Tu contraparte también va a hacer propuestas. El brainstorming, antes, durante y después. Lluvia de ideas. Como te dije, eres un ser humano adaptable fácilmente. Vas a poder adaptarte a cualquier situación, cualquier postura, cualquier interés que pueda surgir de por medio con tu contraparte. Aumenta las opciones. Tienes que tener ofertas múltiples para entregarle al proveedor, a tu cliente. Prueba opciones. Evalúa cada una de esas opciones que tienes ya planteadas. Esto podría funcionar, sí, pero siempre y cuando esto se dé de esta forma. Pero tú también tendrías que ceder en esto. ¿Puedes o no? No, se me complica. Yo creo que por esta vía es lo que yo puedo entregar. Bueno, vámonos a la opción B, a la C, a la D, a la E, a la F, etcétera. Prueba opciones. Busca objetivos comunes.
A cada instante tienes que estar buscando recordar objetivos en común, ¿no? Acuerdos en común, cosas que buscan ambos en común. Tienes que resaltar también el potencial de trabajar juntos. Eso va a generar que haya más integración entre tú y tu contraparte. Resaltar el potencial en el que están trabajando ambos, ¿ok? Reconocer la valía, reconocer el conocimiento y experiencia de tu contraparte. Tienes que hacer también que la decisión del otro sea fácil. No se la pongas difícil en el hecho de que sí o no. ¿Aceptas o no aceptas? Es mi última propuesta. No. Tienes que hacer que la decisión del otro sea sencilla, sin necesidad de que le pongas un ultimátum. ¿En base a qué? A la elaboración en común de la resolución de ese problema que nacía de la identificación de intereses, donde no tenías que involucrar para nada a las personas, sino solamente el problema. Ejemplo, tienes la compañía A, la compañía B. Ambas están participando dentro de un proceso de compra-venta internacional. La compañía A te dice, mi compañía queda muy lejos del puerto. Realmente es importante que me compren lotes grandes para cargar camiones completos por la distancia. No tengo mucha liquidez, pero las condiciones climáticas nos permiten tener el producto disponible cuando otros no lo tienen. ¿Ok? No tiene mucha liquidez, pero las condiciones climáticas le permiten tener ese producto listo cuando otros no lo tienen. Es decir, va a tener el producto elaborado y listo, mientras que la competencia de repente no la va a tener. Pero ojo, acuérdate que la empresa queda muy lejos del puerto, ¿no? Y solamente puede trabajar cuando se compran lotes grandes para cargar un camión completo. La empresa B, no encontramos proveedores serios que tengan producción propia, ¿ok? Es decir, que puedan abastecerlos cuando nadie más no puede. Podríamos pagar un poco más rápido si nos demuestran que la calidad es buena. Recuerda que tú no tienes mucha liquidez, pero que tú, de compañía A, ¿ok? Pese a que no tienes mucha liquidez, puedes tener el producto listo, elaborado, cuando otros no lo tienen, que es lo que la compañía B está buscando. Y la compañía B también te dice que puede mover grandes volúmenes, pero a un precio razonable. Si te das cuenta, hemos leído la postura de la compañía A y de la compañía B. Si supiéramos lo que plantea A y lo que plantea B, sería prácticamente una firma de contrato automática. ¿Ok? Porque A te dice que no va a trasladar mercadería en este caso, no lo va a trasladar al puerto siempre y cuando sean lotes pequeños. Solamente va a trasladar lotes grandes y camiones completos. ¿Ok? ¿Y qué te dice B? Podemos mover grandes volúmenes por un precio razonable. ¿Ok? Usted está hablando ya de que sí puede, pero a un precio razonable. Ahora, si es un precio razonable, ellos sí aceptan, pero ¿a qué dice? No tengo mucha liquidez. O sea, podría convenirme. ¿Y qué te dice B? Quizá podríamos pagar un poco más rápido si nos demuestran que la calidad es buena. Te está diciendo que sí puede entregarte ese dinero mucho más rápido, ya que tú no tienes mucha liquidez. Pero en A también te dicen que bajo las condiciones climáticas en las que trabaja la empresa A, puede tener los productos listos cuando otras empresas no, por ejemplo en el mes de agosto. Y justo lo que B buscaba, no encuentra proveedores serios que tengan la producción propia para el mes de agosto. Si no hubieran compartido información, jamás hubieran podido conocer a compañía A o la compañía B cuáles son los intereses de por medio de cada uno. Si no hubiera sido transparente la negociación, quizás hubiera requerido más de 2, 3, 4, 5 reuniones. ¿Ok? Date cuenta, si no se comparte información, ¿cómo van a saber qué es lo que pueden complementar uno al otro? A veces solamente el tema de precio no es un factor decisivo para la firma de un contrato de compra-venta. No solamente, como te dije, te enfoques en el producto y el precio, enfócate en otras variables. Por eso te dije, este método se llama método integrativo de negociación. Tienes que integrar más variables.
Número 4, insistir en el uso del criterio objetivo. ¿Qué es el criterio objetivo? Enfocarte en el punto sobre el cual ambos se entienden, en el cual hablan el mismo idioma, en el cual hay un estándar y donde ambos van a ser justos. Evitar la competencia de egos. Muchas veces esto se da cuando la empresa que negocia como proveedor o exportador es grande y la otra es pequeña. Se da una competencia de egos. No puedo ceder mucho porque si yo soy una gran empresa, estaría demostrándole al mundo de que soy un blando y en mis siguientes negociaciones mis proveedores, no sé, me exigirían más. ¿Ok? Evita la competencia de egos. Como te dije, enfócate en negociar en base a intereses. Buscar un criterio objetivo o varios problemas complejos, pero puntuales para ambos. Negociación basada en principios, ¿ok? ¿Basada en qué? En normas. Esto es lo que vamos a ver después, normas éticas. Establecer las reglas claras antes de negociar. ¿Cuáles son las reglas claras? ¿Cuáles son los estándares, los parámetros justos sobre los cuales van a hablar? Un mensaje que siempre me pareció bastante llamativo, al menos en este rubro, era el del doctor Chester Carras, el cual me hace recordar a muchas experiencias laborales que he tenido con distintas empresas en el tema de arbitraje sobre no obtienes lo que mereces en una negociación, sino obtienes lo que negocias. Y realmente siempre es así. Al final no siempre vas a obtener lo que mereces. Podrías haber merecido más o menos. Al final siempre vas a obtener lo que llegaste a negociar, que podría ser más de lo esperado o menos. ¿De qué depende? De tu capacidad para hacer una negociación efectiva. Y vamos a hablar también del concepto de ética. Bueno, ¿qué es ética? La ética es un estándar social, ¿ok? Que se aplica en todas partes para determinar, entre comillas, lo que es correcto y lo que es incorrecto en una situación específica. Recuerda, se aplica en todas partes del mundo para determinar qué es correcto e incorrecto en ciertas situaciones específicas. Pero ojo, son estándares sociales, ¿ok? Son estándares sociales, es decir, lo que es ético o no ético, lo correcto o lo incorrecto para una sociedad es en base a esa sociedad, en base a la creencia, en base al estándar de ese grupo o factor humano. No quiere decir que si algo es ético en un país, siempre va a ser ético en todos los demás países. ¿Ok? La ética no es una ley, no es una norma aplicable. No hay ninguna guía, manual, libro que te diga esto es ético y esto no es ético. ¿Ok? Por eso es que te dije, la ética es un estándar social, es decir, es un promedio, ¿ok? De lo establecido en una sociedad, como correcto o incorrecto, pero es subjetivo, ¿ok? La ética proviene de las filosofías particulares, por lo cual hay 4 enfoques de razonamiento ético. ¿A qué se refiere esto? Hay 4 formas de ver la ética, de forma, claro, independiente, ¿no? A cada una de las sociedades en las cuales se aplica. El enfoque del resultado final, es decir, la rectitud de una acción se determina al evaluar los pros y contras de sus consecuencias. Es decir, qué es ético o no ético depende de qué tan correcto, qué tan positivo, ¿ok? Resulte una acción una vez que yo he evaluado los pros y los contras de sus consecuencias. Si los pros y los contras de sus consecuencias, ¿ok?, juegan a favor de esta actitud o de este resultado final, vendríamos a decir que esto vendría a ser un razonamiento ético. Número 2, ética del deber. Se refiere a la rectitud de una acción. La rectitud de una acción, es decir, qué tan firme es una acción, se determina mediante las obligaciones de uno para ajustarse a las leyes o principios. ¿Ok? ¿Qué tanto te apegas tú a las leyes, principios y normas del país en el que vives? ¿Ok? ¿Qué tanto estás acogiéndote a ello? ¿Qué tanto cumples todo eso? La rectitud de esta acción vendría a ser la ética del deber. Tu comportamiento es ético con tus obligaciones, con lo que debes hacer, porque va de la mano con un estándar, con lo establecido ¿dónde?
en leyes, principios y normas. Profesor, ¿pero no era de un entorno social? Sí, de tu país, del estándar social donde vives. La ética del contrato social, cuando existe la rectitud de una acción, pero en base a las costumbres y normas de una comunidad específica. ¿Ok? Profesor, ¿no es lo mismo que la ética del deber? No. Esta proviene de costumbres y normas de una comunidad específica, de un pequeño grupo humano, donde hay un contrato social, entre comillas, un mutuo acuerdo entre las sociedades. ¿Esto dónde se suele dar? En poblaciones o comunidades lejanas. Por ejemplo, puede darse también dentro de actividades o factores costumbristas de determinadas zonas. Es un contrato social, porque viene, ¿de qué forma? Viene a darse de forma costumbrista, de forma tal que se involucre un contrato social, es decir, un acuerdo social dentro de esta comunidad pequeña o específica para mantener cierta costumbre. Eso es una ética de contrato social. Finalmente, la ética personal, ¿no? La rectitud de una acción se basa en base a a la conciencia y los estándares morales propios, en base a tu moral como persona, en base a tu conciencia, en base a lo que tú consideras correcto o incorrecto, como producto de la influencia de tu sociedad. Por eso te dije que la ética no está escrita en piedra, ¿no? No hay ningún libro, guía ni manual que te diga qué es ético y qué no es ético. Lo que es ético para ti, de repente en otro país no es ético. ¿Por qué? Porque no es un estándar de esa sociedad, pero sí de la tuya. Procesos analíticos para solución de problemas morales. Para definir la moral, por ejemplo. ¿Qué necesitas? Determinar o comprender todos los estándares morales, conocer todos los aspectos morales, determinar resultados morales. Esto viene a ser, por ejemplo, una representación bastante concreta y resumida del proceso analítico de cómo se debe resolver un problema moral. ¿Ok? Un dilema ético, una disyuntiva. No vamos a entrar tanto al detalle. ¿Cómo pueden enfrentar los negociadores el hecho de que no se vean inmiscuidos o influenciados por otras partes o por sus contrapartes en un engaño? Realizando preguntas de sondeo, ¿no? Te pregunto lo mismo, pero de otra forma. Obligar a la otra parte a mentir o retractarse. Mencionar la táctica, jamás te venda, jamás digas cuál es tu táctica de negociación. Analizar lo que ves y lo que ofreces, ayudar a la otra parte a cambiar a conductas más honestas. Ignorar las tácticas. A ver, solamente para recordar porque en realidad el tema de hoy ha sido bastante analítico en base a cuál es el proceso de formular una negociación. ¿Cuál de las siguientes alternativas no corresponde a un punto básico del método de negociación integrativo? Problemas, gente de interés, criterios y opciones. Ya es evidente, ¿no? Problemas, la respuesta. Pregunta 2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Los intereses definen problemas, los problemas reemplazan intereses, los intereses reemplazan problemas, o el problema define el interés. Lo hemos repetido más de 10 veces, creo, ¿no? Que los intereses definen los problemas. Pregunta 3. ¿Cuáles son los dos tipos de intereses de un negociador? ¿Cuáles son esos dos tipos de intereses? ¿Sobre plazos y fortalezas? No. ¿Estilo y precios? Mm, mm. ¿Problema y debilidades? Los intereses serán sobre el contenido, producto o servicio, entorno y la relación. Pregunta 4. En relación al uso del criterio objetivo. Evitar la competencia de posturas, evitar la competencia de precios o evitar la competencia de egos. Obviamente, evitar la competencia de egos. Y finalmente, ¿cuál de las siguientes opciones no corresponde a un enfoque de razonamiento ético, de resultado final, del deber, del contrato social, ética personal? La que no va es
del poder de negociación. Muy bien, caballeros, señoritas, esto ha sido todo por el día de hoy. Ha sido un placer acompañarlos en el webinar. La información que hemos visto el día de hoy es bastante concreta en base a los estilos de negociación, ¿ok? No hay nada nuevo que, bueno, vaya a representar una complicación dentro de este proceso. Hemos revisado también parte de lo que vendría a ser la ética, que ya sabes que representa necesariamente el concepto de un estándar dentro de una sociedad. Y sabes que también es resultado, no solamente a nivel macro, ¿no? Sino a nivel pequeño, de un proceso costumbrista dentro de un pequeño grupo social. También existía la ética personal, que es lo correcto e incorrecto en base a tu moral, en base a tus valores, que eran producto de la construcción de tu influencia social inicial, ¿no? Que era tu familia y la sociedad en la que estás. Ok, antes de que se retiren, les voy a compartir un enlace en el cual estoy colocando información que necesito puedan tomar en cuenta y datos que puedan completar relacionados a la presentación del día de hoy. Dicho sea de paso, acá también vas a tener nuevamente la revisión del cuestionario que acabamos de resolver hace un instante.